¿Qué pasaría si aceptaras ser la esposa falsa de un millonario por solo 7 días y terminaras cambiando su vida para siempre? Una joven de 22 años firmó un contrato que prometía resolver todos sus problemas. Pero lo que comenzó como un simple acuerdo se transformó en 9 meses de pasión, secretos y una verdad que ninguno de los dos esperaba. Dime, ¿desde dónde nos estás viendo? Si te apasionan las historias de amor que desafían todo, suscríbete al canal y deja tu like. No te arrepentirás. El sobre marrón temblaba en sus manos mientras Carmen leía la última cláusula. 7 días fingiendo ser su esposa en eventos sociales, sin preguntas, sin juicios, por una suma que resolvería todos sus problemas. El aroma del papel caro y la tinta fresca invadieron sus fosas nasales mientras su corazón latía descompasado. No sabía que aquellos 7 días se transformarían en 9 meses que cambiarían 2 vidas para siempre. Señorita Vega, ¿tiene alguna duda antes de firmar? La voz de Alejandro Mendoza resonaba como terciopelo áspero en aquella oficina del último piso de la Gran Vía madrileña. A través de los ventanales, Madrid resplandecía bajo un sol de mediodía que convertía los tejados en un mar dorado. Carmen alzó la mirada, encontrándose con aquellos ojos grises que la observaban como si pudieran calcular el precio exacto de su desesperación. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, su acento andaluz suavizando las palabras. Debe haber cientos de mujeres más adecuadas para esto. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en el rostro perfectamente afeitado de Alejandro. 13 años los separaban, pero en aquel momento la diferencia parecía un abismo intransitable de experiencias y cicatrices. Precisamente por eso, señorita, porque usted no encaja, y eso es exactamente lo que necesito. Carmen bajó la mirada hacia el contrato. Las contas de la universidad se acumulaban como hojas secas en el otoño castellano. La amenaza de perder su beca parcial convertía cada noche en insomnio. Sus dedos, siempre manchados de tinta y carboncillo, temblaron al firmar cada página. «Solo 7 días», murmuró más para sí misma que para él. «Solo 7 días», confirmó Alejandro, extendiendo su estilográfica de platino. El contrato quedó sellado bajo el testimonio silencioso de aquella oficina minimalista, donde incluso el aire parecía tener un precio. Carmen no podía saberlo entonces, pero acababa de firmar mucho más que un acuerdo temporal. Había firmado el principio de una transformación que redefiniría el significado del valor, no solo en euros, sino en verdades y sentimientos que ninguna cuenta bancaria podría jamás contener. A veces los contratos más peligrosos son aquellos que firmamos cuando creemos conocer exactamente lo que estamos vendiendo. El ático de Alejandro en el barrio de Salamanca era exactamente como Carmen lo había imaginado, un santuario de soledad disfrazado de lujo. El aroma de madera noble y libros antiguos la envolvió al entrar. Las ventanas del suelo al techo revelaban toda Madrid a sus pies, desde el Palacio Real hasta el Parque del Retiro, pero el apartamento era frío, decorado en tonos de gris y negro, sin una sola fotografía, sin una planta, sin vida. «Su habitación está al final del pasillo», indicó Alejandro sin mirarla, concentrado en su teléfono. «Encontrará un vestido adecuado para esta noche en el armario. Salimos a las 8». Carmen arrastró su pequeña maleta por el suelo de mármol, sintiendo que cada paso la alejaba más de su realidad. Su diminuto estudio en lavapiés, con sus paredes desconchadas y el eterno olor a pintura fresca, parecía ahora un universo lejano. La habitación asignada era más grande que todo su apartamento. Una cama king size dominaba el espacio, con sábanas de un blanco inmaculado que parecían nunca haber sido tocadas. Carmen dejó su maleta junto a la ventana y se quedó mirando el Madrid que ella conocía, ahora reducido a un paisaje decorativo. Al abrir el armario, contuvo la respiración. Un vestido de seda azul marino colgaba solitario. La etiqueta aún puesta revelaba un precio que equivalía a 6 meses de su renta. Junto a él, una caja contenía zapatos de tacón de diseñador italiano. «¿Cómo supo mi talla?», preguntó al aire, inquieta. La respuesta llegó desde el umbral de la puerta. «Tengo personas a las que pago muy bien para saber cosas», respondió Alejandro,
apoyado contra el marco con una copa de vino en la mano. Esta noche es un evento benéfico en el Teatro Real. Aproveche para descansar, señorita Vega. La necesito convincente. Aquella noche, mientras el vestido de seda se deslizaba por su piel como agua, Carmen se sintió una impostora entre diamantes verdaderos y sonrisas falsas. A sus 22 años, rodeada por mujeres que fácilmente doblaban su edad y ostentaban joyas que valdrían toda su educación universitaria, parecía una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Alejandro la guió por el salón con una mano firmemente colocada en la parte baja de su espalda, sus dedos apenas rozando la tela del vestido, pero quemando como brasas a través de ella. Presentó a Carmen como su prometida, una palabra que sonaba extraña y pesada en su lengua. Durante la cena, servida al estilo tradicional español con múltiples platos pequeños, ocurrió algo inesperado. Una señora elegante de cabello plateado derramó vino tinto riojano sobre el vestido caro de Carmen. Un silencio incómodo se extendió por la mesa. «Dios mío, lo siento muchísimo», exclamó la mujer, sus manos temblorosas intentando inútilmente limpiar la mancha. Carmen, en lugar de apartarse contrariada, tomó las manos temblorosas de la mujer entre las suyas y sonrió con tanta sinceridad que el salón entero pareció brillar diferente. «No se preocupe. Si me lo pregunta, creo que el vestido ha mejorado. Ahora tiene historia, ¿no cree?», respondió con calidez. La tensión se disipó en risas suaves. Alejandro, que había observado todo en silencio, sintió por primera vez en años una pequeña grieta en la pared que había construido alrededor de su corazón. De regreso al ático, pasada la medianoche, un silencio espeso se instaló entre ellos en el ascensor. Carmen, descalza con los tacones en la mano y una mancha de vino que parecía un continente inexplorado en su vestido, fue la primera en hablar. «Lo siento si te he avergonzado», dijo mirando su reflejo distorsionado en las puertas metálicas. Alejandro la observó a través del espejo. «Al contrario, ha sido refrescante». Aquella noche, Carmen se durmió preguntándose qué clase de vida llevaba un hombre que encontraba refrescante un gesto simple de humanidad. Y más importante aún, qué clase de vida había aceptado ella al firmar aquel contrato. Al tercer día, Carmen ya había asistido a 2 eventos más: un cóctel en una galería de arte contemporáneo y una cena privada con inversores japoneses. En cada ocasión, la reacción era la misma. La gente primero la miraba con curiosidad, luego con condescendencia apenas disimulada. La novia trofeo del empresario, demasiado joven, demasiado fuera de lugar. Pero había algo en la forma en que Carmen navegaba estas aguas sociales que desconcertaba a los observadores más atentos. No intentaba impresionar. No fingía conocer vinos o arte cuando no los conocía. Preguntaba con genuino interés, reía sin calcular el efecto y miraba a todos, desde el camarero hasta el embajador, directamente a los ojos cuando hablaba. Esa mañana, mientras Alejandro había salido a una reunión, Carmen decidió explorar el ático. La decoración minimalista hacía que sus pasos resonaran contra las paredes desnudas. Fue entonces cuando lo notó. Un pequeño dispositivo casi invisible en la esquina del techo del salón, y luego otro en el pasillo, y otro más sobre la biblioteca. Su corazón se aceleró mientras una sensación helada recorría su espalda. Cámaras. Estaba siendo observada. Cuando Alejandro regresó al mediodía, la encontró sentada en el sofá de cuero negro, con la mirada fija en la pantalla apagada del televisor. Su postura rígida y sus ojos ligeramente enrojecidos lo alertaron inmediatamente. «¿Las has visto?». No era una pregunta. Carmen asintió lentamente, sin mirarlo. «¿Por qué?». Su voz sonaba hueca. «¿Qué clase de juego enfermizo es este?». Alejandro dejó su maletín en el suelo y se aflojó la corbata con un movimiento que sugería cansancio más allá de lo físico. Se sentó en el sillón frente a ella, manteniendo distancia, como quien se acerca a un animal herido. «No están en los dormitorios ni en los baños», aclaró. «Solo en las áreas comunes». «Eso no responde mi pregunta». El silencio que siguió fue tan denso que Carmen podía escuchar el tráfico de la Gran Vía, 13 pisos más abajo.
Cuando Alejandro finalmente habló, su voz había perdido el filo habitual. Hace 3 años contraté a una mujer para que fingiera ser mi pareja durante un evento familiar. Comenzó, sus ojos fijos en algún punto indeterminado. Terminó robándome información confidencial que utilizó para extorsionarme. Las cámaras son una precaución. Carmen lo miró por primera vez desde que había entrado, estudiando su rostro como si fuera uno de sus lienzos. La rabia inicial dio lugar a algo más complejo, comprensión mezclada con desconfianza. Podrías haberlo mencionado en el contrato. ¿Lo habrías firmado? No. Exactamente. Carmen se puso de pie, alisando arrugas invisibles en su falda. La luz de la tarde entraba oblicua por los ventanales, dibujando sombras afiladas en el suelo. «Puedo romper el contrato», dijo Alejandro, su voz cuidadosamente neutral. «Te pagaré lo acordado por los 7 días». Carmen lo consideró. El dinero significaba poder terminar su carrera sin la constante amenaza de deudas. Significaba poder concentrarse en su arte sin trabajos nocturnos agotadores. Significaba libertad. «No», decidió finalmente. «Un trato es un trato». «Pero quiero que sepas algo, Alejandro Mendoza. Puedes grabarme todo lo que quieras. No encontrarás nada porque no tengo nada que esconder». Aquella tarde, Carmen salió a la terraza y pintó mientras el sol se ponía sobre Madrid. Sabía que estaba siendo observada, pero en lugar de alterar su comportamiento, decidió ser más auténticamente ella misma que nunca, porque comprendió que, paradójicamente, esa era la única forma de libertad que le quedaba. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es esto? La voz de Elena sonaba exasperada incluso a través del teléfono. Estás viviendo con un completo desconocido que te graba, Carmen. Esto es material para un thriller psicológico, no para tu vida real. Carmen sostenía el móvil contra su oreja mientras contemplaba Madrid desde la azotea del ático. Era su 4.º día, y había salido allí para tener privacidad. El viento despeinaba su cabello mientras sus ojos recorrían el horizonte urbano. «Necesito el dinero, Elena. Solo 3 días más. ¿Y luego qué? ¿Vuelves a tu vida como si nada?» «La gente no hace estas cosas sin razones oscuras, Carmen. Nadie paga tanto solo para tener compañía en eventos sociales». Un silencio pesado se instaló entre ellas. Elena, periodista en El País a sus 23 años, tenía un instinto natural para detectar historias fuera de lo común, y la situación de Carmen definitivamente calificaba como tal. «Investígalo», dijo Carmen finalmente. «Si encuentras algo realmente preocupante, me iré de inmediato». Esa noche el evento era una gala en el Museo del Prado. Carmen llevaba un vestido verde esmeralda que dejaba uno de sus hombros al descubierto. Su cabello oscuro caía en ondas suaves, y por primera vez desde que comenzó el contrato, se sentía casi cómoda en su papel. Durante la presentación de un guitarrista flamenco, algo inesperado sucedió. Las notas melancólicas evocaron en ella recuerdos de su abuela andaluza, de tardes cálidas en Cádiz, de historias contadas bajo un cielo estrellado que parecía infinito. Sin poder evitarlo, una lágrima resbaló por su mejilla. Alejandro, que hasta entonces había mantenido su distancia profesional, notó el brillo húmedo en sus ojos. Con un gesto que sorprendió a ambos, extendió su mano y secó la lágrima con su pulgar. El contacto duró apenas un segundo, pero envió una corriente eléctrica a través de ambos. «Lo siento», murmuró Carmen avergonzada. «La música me transportó a casa». «No te disculpes», respondió él, y por primera vez su voz carecía de aquel tono calculador. Es hermoso ver a alguien sentir algo real en medio de tanta falsedad. Aquella noche, en el coche de regreso, un silencio diferente se instaló entre ellos. No era la incomodidad de los primeros días, sino algo más suave, casi contemplativo. Madrid brillaba bajo la lluvia ligera, las luces de la ciudad reflejándose en el asfalto mojado como estrellas caídas. «¿Dónde aprendiste a pintar?», preguntó Alejandro de repente, rompiendo el silencio. Carmen lo miró sorprendida. Era la primera vez que mostraba interés en algo personal sobre ella. «Mi abuelo era pintor», respondió, una sonrisa suavizando sus facciones. No famoso ni nada parecido. Pintaba paisajes de Andalucía que vendía a turistas en la plaza del pueblo. Me enseñó a ver los colores donde otros solo veían formas. «¿Y tus padres?».
Mi madre limpia casas en Sevilla. Mi padre nos dejó cuando yo tenía 5 años. Alejandro asintió lentamente, como procesando información valiosa. ¿Por qué Madrid entonces? Podrías haber estudiado en Sevilla. Carmen miró por la ventanilla, observando cómo las gotas de lluvia dibujaban caminos impredecibles en el cristal, porque quería demostrar que podía, que una chica de un barrio humilde de Sevilla podía conquistar la capital. Sonrió con cierta ironía, aunque no esperaba que conquistar significara esto exactamente. Cuando llegaron al ático, Alejandro hizo algo inesperado. En lugar de retirarse inmediatamente a su despacho como cada noche, se dirigió al mueble bar y sirvió 2 copas de vino. ¿Te apetece?, ofreció una a Carmen. Ella dudó un momento antes de aceptar. Se sentaron en la terraza cubierta, protegidos de la lluvia pero sintiendo su presencia, escuchando su murmullo constante contra el cristal. Por primera vez desde que comenzó el contrato, conversaron. No sobre los eventos o las apariencias, sino sobre libros, películas, lugares. Carmen descubrió que Alejandro hablaba 4 idiomas y tenía una memoria prodigiosa para la poesía. Él descubrió que ella podía identificar cualquier pigmento en una pintura clásica y que tenía una risa que transformaba completamente su rostro. Pasada la medianoche, con la lluvia convertida en una presencia constante, Carmen se atrevió a preguntar: ¿por qué necesitas contratar a alguien para estos eventos? Eres exitoso, atractivo, inteligente. Podrías tener a cualquier mujer de Madrid. El rostro de Alejandro se ensombreció, y por un momento, Carmen temió haber cruzado una línea invisible. Pero entonces él respondió con una honestidad que no había mostrado hasta entonces. Porque todas las mujeres que conozco quieren algo de mí. Mi dinero, mi influencia, mi apellido. Y estoy cansado de descubrir demasiado tarde lo que realmente buscan. Yo también quiero tu dinero, señaló Carmen con una franqueza desarmante. Lo dejaste muy claro en el contrato. Alejandro la miró directamente, sus ojos grises reflejando las luces de la ciudad. Sí, pero tú eres la única que ha sido honesta al respecto desde el principio. Aquella noche, cuando Carmen se retiró a su habitación, se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. La pared entre ellos, aunque seguía en pie, había sufrido su primera grieta seria. Y lo que más la inquietaba no era eso, sino la extraña sensación de que parte de ella quería ver esa pared derrumbarse por completo. El 7º día llegó con la promesa de libertad y el peso de una decisión inesperada. Carmen despertó temprano, con la extraña sensación de que algo importante iba a suceder. El sol madrileño entraba a raudales por su ventana, iluminando la habitación que en solo una semana había comenzado a adoptar pequeños detalles de su personalidad. Un libro de poesía de Federico García Lorca en la mesilla, un chal colorido sobre el sillón, un boceto a medio terminar del skyline de Madrid. El último evento sería una cena de negocios en el restaurante Botín, el más antiguo del mundo según el libro Guinness. Carmen eligió un vestido negro sencillo pero elegante, decidida a mantener la dignidad hasta el final del contrato. Mientras se preparaba, su teléfono vibró con un mensaje de Elena. «Encontré algo. Necesitamos hablar ahora». Carmen llamó de inmediato, su corazón acelerándose. «¿Qué descubriste?», preguntó sin preámbulos. «Es sobre Mendoza. Fue noticia nacional hace años, Carmen. Su boda del año en Sevilla, cancelada en el último minuto cuando la novia huyó con el padrino. Una humillación pública brutal. Después de eso, desapareció del mapa social hasta hace poco». Carmen se sentó lentamente en el borde de la cama, procesando la información. De repente, muchas cosas cobraban sentido. La desconfianza, las cámaras, el contrato mismo. «Hay más», continuó Elena. «Su padre murió 6 meses después del escándalo. La empresa familiar casi se desmorona. Alejandro la reconstruyó desde cero, pero cortó todos los lazos personales. Es como si hubiera decidido que los negocios eran seguros y las relaciones no». Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. La voz de Alejandro sonó amortiguada a través de la madera. «Carmen, ¿podemos hablar? Te llamo después», susurró Carmen a Elena antes de colgar. «Adelante». Alejandro entró, impecablemente vestido como siempre,
pero con una expresión que Carmen no había visto antes. Parecía casi vulnerable. «Hoy termina nuestro contrato», comenzó él manteniéndose cerca de la puerta, como si necesitara una ruta de escape. «Lo sé», respondió Carmen, inexplicablemente nerviosa. «El dinero será transferido hoy, ¿verdad?» Sobre eso, Alejandro dio un paso adelante. Luego pareció reconsiderarlo y se detuvo. «Tengo una propuesta que no estaba en el contrato original». Carmen contuvo la respiración. Su mente repasaba velozmente la información que Elena acababa de compartir, intentando encajarla con el hombre que tenía delante. «Te escucho». 6 meses más, dijo él directamente, viviendo aquí, acompañándome en compromisos sociales y viajes de negocios por toda España, por una cantidad que garantizaría no solo tu graduación, sino tu independencia financiera por años. El silencio que siguió fue absoluto. Carmen podía escuchar el tic-tac del reloj y su propio pulso martilleando en sus oídos. «¿Por qué?», logró preguntar finalmente. Alejandro pareció genuinamente sorprendido por la pregunta. «Porque funciona», respondió con sencillez. «Mi imagen ha mejorado. Los socios están más receptivos y tú... ¿Yo qué? Tú haces que todo sea menos... gris». Carmen se puso de pie y caminó hacia la ventana, necesitando espacio para pensar. A sus 22 años, sabía que estaba tomando una decisión que podría cambiar el curso de su vida entera. Su instinto gritaba que estaba entrando en territorio peligroso, pero la necesidad era mayor que el miedo. «Tengo condiciones», dijo finalmente, dándose la vuelta para mirarlo. «Te escucho. Mantendré mi estudio en Lavapiés. Necesito mi espacio, mi independencia. Y seguiré con mis estudios y mi pintura. Esto no puede consumir mi vida». Alejandro asintió lentamente. «Acepto». «¿Algo más?». Carmen tomó aire sabiendo que lo que iba a pedir podría romper todo el acuerdo. «No más cámaras. Si vamos a hacer esto por 6 meses, tiene que ser con confianza, o al menos con el intento de construirla». Vio la lucha interna reflejarse en el rostro de Alejandro, el miedo batallando contra la necesidad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió. «Las quitaré hoy mismo». «Una última cosa», añadió Carmen. «No soy tu empleada, ni tu posesión. Soy tu socia en esto. Me tratarás como tal, o el acuerdo se termina». Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en los labios de Alejandro. «Eres una negociadora formidable para alguien tan joven, Carmen Vega. He tenido que serlo toda mi vida, Alejandro Mendoza». Esa noche, durante la cena en Botín, mientras el aroma del cochinillo asado y el sonido de conversaciones animadas llenaban el ambiente centenario, algo cambió sutilmente entre ellos. No era amor, ni siquiera amistad aún. Era un respeto recién descubierto, un reconocimiento mutuo de que, quizás, ambos habían encontrado en el otro algo que no sabían que necesitaban. Y así, lo que debía haber sido el final, se convirtió en un nuevo comienzo, bajo términos que ninguno de los dos podía prever completamente. El segundo mes trajo consigo cambios sutiles pero significativos. El ático comenzó a transformarse. Primero fueron las plantas que Carmen colocó en la terraza, pequeños toques de vida verde que contrastaban con el minimalismo frío. Luego, algunos de sus cuadros aparecieron en las paredes. Paisajes vibrantes de la Sierra de Guadarrama y escenas de mercados en La Latina que rompían con la monocromía predominante. Alejandro permitió cada cambio, observando fascinado cómo la luz madrileña parecía diferente cuando se reflejaba en colores que él había olvidado que existían. El aroma de pintura al óleo y trementina comenzó a mezclarse con el de su perfume caro, creando una combinación que lo hacía respirar más profundamente. Una tarde de finales de noviembre, mientras Madrid se preparaba para el invierno, Elena visitó el ático por primera vez. Su mirada periodística lo escaneó todo con precisión profesional, desde los cuadros de Carmen hasta la forma en que Alejandro se movía por el espacio, ligeramente incómodo con la presencia de una extraña en su santuario. «Así que aquí es donde vive el famoso Alejandro Mendoza», comentó Elena mientras tomaban café en la terraza cubierta. «Debo admitir que esperaba más, no sé, cabezas de león disecadas,
¿Un trono de hierro? Carmen rió, pero Alejandro se tensó visiblemente. Helena tiene un sentido del humor particular, explicó Carmen. No te lo tomes personal. No lo hago, respondió él, aunque su postura contradecía sus palabras. Disculpen, tengo una llamada que atender. Cuando se retiró, Helena se inclinó hacia Carmen con urgencia. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Esto ya no es un contrato temporal, Carmen. Te estás adentrando en territorio desconocido. Carmen jugueteó con la taza de café, observando los patrones que formaba el vapor al ascender. Lo sé, pero hay algo en él, Helena, algo que nadie ve. Eso es exactamente lo que dice cada mujer atrapada en una relación tóxica, sentenció Helena con preocupación genuina. Yo veo lo que otros no ven. No es así, protestó Carmen, aunque una parte de ella reconocía la validez de la advertencia. No estamos en una relación, es un acuerdo mutuo. Helena arqueó una ceja con escepticismo. ¿Y duermes aquí todas las noches? En mi propia habitación. ¿Y comes con él? A veces. ¿Y lo acompañas a eventos donde todos creen que eres su pareja? Carmen suspiró, frustrada. No es tan simple, Helena. Nunca lo es, respondió su amiga con voz más suave. Solo prométeme que mantendrás los ojos abiertos y que recordarás quién eres. Carmen Vega, la chica que vino a Madrid a conquistarlo con su arte, no a ser la acompañante de un millonario. Más tarde esa noche, después de que Helena se marchara, Carmen encontró a Alejandro en su despacho, trabajando como siempre. La luz de la pantalla del ordenador perfilaba su rostro en la penumbra, destacando ángulos que durante el día permanecían suavizados. «Tu amiga no me aprueba», comentó él sin levantar la vista de los documentos que revisaba. Carmen se apoyó en el marco de la puerta. Helena no aprueba a nadie en primera instancia, es parte de su naturaleza periodística. Alejandro levantó la mirada entonces, y Carmen se sorprendió al ver no enfado, sino curiosidad genuina en sus ojos. «¿Por qué sigues aquí, Carmen? Ya tienes suficiente dinero para cubrir tus deudas universitarias. Podrías irte». La pregunta la tomó por sorpresa, no porque no se la hubiera planteado ella misma, sino porque venía de él. Se acercó lentamente y se sentó en el borde del escritorio, un gesto de familiaridad que semanas atrás habría sido impensable. «A veces me pregunto lo mismo», confesó, «pero luego recuerdo cómo era mi vida antes. Trabajando hasta la madrugada en bares, estudiando en los descansos, pintando cuando podía robar minutos al día. Aquí puedo concentrarme en lo que realmente importa». «¿Y qué es eso que realmente importa?». Carmen sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. «Mi arte, mi futuro, y quizás entender por qué un hombre que lo tiene todo vive como si no tuviera nada». La tensión en el ambiente cambió, electrificándose de manera sutil pero inequívoca. Alejandro cerró el portátil, sumiendo la habitación en una penumbra apenas rota por la luz de la ciudad que entraba por la ventana. «Eres peligrosamente perceptiva para alguien tan joven», dijo finalmente. «Y tú eres innecesariamente solitario para alguien que podría tenerlo todo». En ese momento, sus miradas se encontraron con una intensidad nueva, y ambos supieron que habían cruzado una frontera invisible. Ya no eran simplemente partes de un contrato. Se habían convertido en algo más, aunque ninguno de los dos pudiera definir exactamente qué. Esa noche, Carmen pintó hasta el amanecer. No paisajes urbanos ni naturalezas muertas, sino un retrato. El perfil de un hombre contra la luz de la ciudad, su silueta recortada contra un fondo de azules y grises, con un único punto de luz cálida emergiendo desde su centro. Cuando terminó, contempló su obra y comprendió, con una claridad que la asustó, que estaba viendo a Alejandro como nadie más lo veía, y que quizás, solo quizás, estaba comenzando a verlo como ella quería que fuera. El cuarto mes trajo consigo el primer obstáculo real. Durante un viaje de negocios a San Sebastián, donde el aire salado del mar Cantábrico se pegaba a la piel y el aroma de pinchos frescos invadía las calles estrechas del casco antiguo, la hermana mayor de Alejandro, Pilar, apareció inesperadamente en el hotel. Pilar Mendoza era la elegancia personificada. A sus 40 años mantenía la belleza aristocrática de su familia con una frialdad calculada. Su cabello negro recogido en un moño impecable
y su traje sastre gris perla indicaban poder y control. Sus ojos, idénticos a los de su hermano pero aún más astutos, analizaron a Carmen de pies a cabeza en el vestíbulo del María Cristina. «Así que tú eres la nueva adquisición de mi hermano», fueron sus primeras palabras, pronunciadas con un acento madrileño refinado que contrastaba con el andaluz suavizado de Carmen. «Pilar no esperaba verte aquí», interrumpió Alejandro colocándose instintivamente entre ambas mujeres. «¿Ha sucedido algo?» «Eso mismo quería preguntarte yo», respondió su hermana sin apartar la mirada de Carmen. «Cuando me dijeron que habías traído a una mujer a la reunión con los inversores vascos, tenía que verlo con mis propios ojos». La tensión era palpable. Carmen, vestida con un sencillo vestido azul marino que resaltaba su juventud en comparación con la sofisticación de Pilar, mantuvo la compostura con una dignidad que sorprendió a ambos hermanos. «Señora Mendoza, es un placer conocerla», extendió su mano con naturalidad. «Carmen Vega». Pilar estrechó su mano brevemente, como quien toca algo potencialmente contaminante. «Por supuesto que lo es», murmuró. El resto del día transcurrió en una batalla silenciosa de miradas y comentarios velados. Durante la cena en un restaurante con estrellas Michelin que miraba a la bahía de la Concha, Pilar dirigió la conversación con maestría, haciendo preguntas aparentemente inocentes que exponían la diferencia de mundos entre ella y Carmen. «¿Y dónde estudiaste, querida?», preguntó mientras el camarero servía un vino blanco Chacoli que burbujeaba suavemente en las copas altas. «En la Universidad Complutense», respondió Carmen sin titubear. «Bellas Artes». «Oh, es artista». El tono condescendiente era imposible de ignorar. «Qué bohemio. Supongo que es refrescante para Alejandro después de tantas abogadas y empresarias». Alejandro apretó la mandíbula, pero permaneció en silencio, atrapado en un conflicto interno entre su lealtad familiar y algo nuevo que sentía hacia Carmen y que aún no se atrevía a nombrar. La mañana siguiente, mientras Alejandro asistía a una reunión, Pilar apareció en la puerta de la habitación de Carmen. Sin preámbulos, la invitó a desayunar. Desconcertada, pero decidida a enfrentar la situación, Carmen aceptó. Sentadas en una cafetería cerca del puerto, con el sonido de las gaviotas y el aroma del café recién hecho, Pilar finalmente mostró sus cartas. «Voy a ser directa, Carmen. Sé exactamente qué tipo de arreglo tienes con mi hermano». Carmen mantuvo la calma, aunque su corazón se aceleró. «No creo que lo sepa, señora Mendoza. Por favor, llámame Pilar», sonrió sin calidez. «Después de todo, pronto seremos como familia, al menos hasta que consigas lo que buscas». «¿Y qué cree que busco?». Pilar removió su café con deliberada lentitud. «Lo mismo que todas. Seguridad financiera. Estatus. Quizás un anillo eventualmente, si juegas bien tus cartas». Carmen sintió una punzada de indignación, pero se controló. «Se equivoca». «No, querida. Me he equivocado muy pocas veces en mi vida y esta no es una de ellas». Pilar dejó la cucharilla y se inclinó hacia adelante. «Así que vayamos al grano. Te ofrezco el doble de lo que mi hermano te está pagando para que desaparezcas hoy mismo. Sin dramas, sin escenas, simplemente esfúmate». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el tintineo de tazas y conversaciones distantes. Carmen miró directamente a los ojos de Pilar, reconociendo el mismo gris acerado que había aprendido a descifrar en Alejandro. «¿Por qué haría eso?», preguntó finalmente. «Porque es lo mejor para todos», respondió Pilar con falsa dulzura. «Mi hermano necesita a alguien de su nivel, de su mundo, alguien que entienda las responsabilidades que vienen con el apellido Mendoza. Y tú, querida, no eres esa persona. Nunca lo serás». Carmen sintió que algo se encendía dentro de ella. No era rabia, sino una certeza tranquila, una dignidad que venía de generaciones de mujeres andaluzas que habían aprendido a ser fuertes sin perder la suavidad. «Tiene razón en una cosa, Pilar», respondió con calma. «No soy de su mundo, pero se equivoca en todo lo demás. El acuerdo es entre su hermano y yo, y lo honraré hasta el final, sin importar cuánto dinero me ofrezca». Pilar pareció genuinamente sorprendida. «Todo el mundo tiene un precio, Carmen. Tal vez en su mundo, Pilar. No en el mío». Cuando se puso de pie para marcharse,
Carmen añadió algo más, con una voz que no era desafiante, sino simplemente sincera. Y por cierto, no quiero su apellido ni su fortuna. Solo quiero que su hermano recuerde cómo se siente ser tratado como una persona, no como un banco o un escudo. Dejando a Pilar con la palabra en la boca, Carmen salió a la calle donde la lluvia fina característica del norte comenzaba a caer. Respiró profundamente el aire marino, sintiendo que acababa de pasar algún tipo de prueba que ni siquiera sabía que estaba tomando. Lo que no sabía era que Alejandro, habiendo terminado su reunión antes de lo previsto, había presenciado toda la conversación desde una mesa cercana, y que por primera vez en años sentía una mezcla de vergüenza y orgullo que le resultaba completamente ajena. Esa noche, mientras contemplaban la bahía desde el balcón de la suite, con las luces de la ciudad reflejándose en el agua como estrellas caídas, Alejandro rompió el silencio que se había instalado entre ellos desde el encuentro con Pilar. «Lo que le dijiste a mi hermana hoy», comenzó su voz extrañamente vulnerable. Nadie había hecho algo así antes. Carmen continuó mirando al horizonte, donde el mar se fundía con el cielo nocturno. ¿Rechazar su dinero? «Defenderme». La simplicidad de la respuesta la hizo girarse para mirarlo. En sus ojos había una emoción nueva, algo que no había visto antes, gratitud mezclada con asombro. «No te defendí», corrigió suavemente. «Me defendí a mí misma, a mi integridad». Alejandro asintió lentamente, como procesando una lección importante. «Nunca te he preguntado», dijo después de un momento. «¿Eres feliz con este arreglo, Carmen?» La pregunta la tomó por sorpresa. Había pasado tanto tiempo pensando en sobrevivir, en cumplir, en adaptarse, que no se había detenido a considerar la felicidad. «No lo sé», respondió con honestidad, «pero creo que estoy empezando a aprender cosas sobre mí misma que no habría descubierto de otra manera. Y eso es valioso». Cuando Alejandro tomó su mano en la oscuridad, el gesto fue tan inesperado que Carmen contuvo la respiración. Era la primera vez que se tocaban sin un propósito social, sin audiencia, sin contrato que lo justificara. «Gracias», susurró él. «¿Por qué?» «Por recordarme que todavía quedan personas que no pueden ser compradas». En ese momento, con el sonido de las olas como único testigo, algo fundamental cambió entre ellos. No era amor todavía, pero era el reconocimiento de una posibilidad que ninguno de los dos se había atrevido a contemplar hasta entonces. El quinto mes comenzó con un regalo inesperado. Una mañana de invierno, mientras el frío cortante de Madrid se colaba por las rendijas de las ventanas, Carmen recibió un sobre. Al abrirlo, no pudo creer lo que veían sus ojos. Una carta de aceptación para un curso avanzado de pintura con un maestro renombrado en Barcelona. Un programa exclusivo que sabía era prácticamente imposible de conseguir. «¿Cómo?», preguntó a Alejandro, que observaba su reacción con una expresión indescifrable. «Tengo contactos», respondió simplemente. «Y tú tienes talento». Carmen se quedó mirando el papel oficial, sintiendo que el mundo se expandía y contraía simultáneamente. Era todo lo que había soñado profesionalmente, pero llegaba en un momento en que su vida personal se había vuelto tan compleja que apenas podía reconocerse. «No puedo aceptarlo», dijo finalmente. «¿Por qué no?» «Porque no quiero deberte más de lo que ya te debo». Alejandro se acercó, tomando el documento de sus manos y devolviéndoselo con firmeza. «No me debes nada, Carmen. Esto no es parte del contrato. Es...» pareció buscar la palabra correcta. «Un regalo. Sin condiciones». Esa misma tarde, Carmen lloró por primera vez delante de él. No fueron lágrimas discretas como las provocadas por la música flamenca, sino sollozos profundos que venían de un lugar que ni ella misma conocía completamente. Alejandro, desconcertado, permaneció allí, de pie en la sala mientras el sol poniente pintaba los tejados de Madrid de naranja y dorado, mientras ella se deshacía en sus brazos. «Lo siento», susurró Carmen entre sollozos. «Es solo que nadie había hecho algo así por mí antes». Alejandro la sostuvo torpemente al principio, como si hubiera olvidado cómo se consolaba a otro ser humano. Pero poco a poco, sus brazos encontraron su lugar alrededor de ella, y cuando finalmente la abrazó completamente, ambos sintieron que algo se rompía y sanaba simultáneamente.
Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña calma. Carmen comenzó el curso en Barcelona, viajando 3 días a la semana mientras Alejandro se sumergía en el trabajo con renovada intensidad. La distancia física parecía haber creado un espacio para que ambos reflexionaran sobre lo que estaba sucediendo entre ellos. Fue a finales de ese mes cuando el mundo que habían construido comenzó a tambalearse. Durante una exposición en una galería exclusiva de Madrid, donde Carmen había sido invitada a mostrar algunas de sus obras como estudiante prometedora, ocurrió el encuentro que cambiaría todo. Marta Lozano, elegante y sofisticada a sus 35 años, se acercó a Alejandro mientras Carmen conversaba con unos críticos de arte al otro lado de la sala. Alejandro Mendoza. Su voz era como miel vertida sobre hielo. «Qué sorpresa encontrarte aquí. No sabía que te interesara el arte contemporáneo». Alejandro se tensó visiblemente. Carmen, que había aprendido a leer sus reacciones, notó el cambio inmediato en su postura, aún desde la distancia. «Marta». Su tono era perfectamente neutral, pero Carmen percibió el esfuerzo que eso le costaba. «Ha pasado tiempo. 3 años, 2 meses y 18 días, para ser exactos». Sonrió Marta, acercándose más de lo socialmente aceptable. «El tiempo que llevo arrepintiéndome». Para cuando Carmen logró excusarse y acercarse, la tensión entre ambos era tan densa que podría haberse cortado con un cuchillo. Alejandro hizo las presentaciones con una rigidez que no mostraba desde los primeros días de su contrato. «Carmen, esta es Marta Lozano, una antigua conocida». La mirada que Marta le dirigió estaba cargada de evaluación y desdén apenas disimulado. «Así que tú eres la nueva», comentó recorriéndola con la mirada. «Cada vez las eliges más jóvenes, Alejandro. ¿Qué será lo próximo? ¿Una quinceañera?» Carmen sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. No por Alejandro ni por el contrato, sino por respeto a sí misma y a su trabajo expuesto en aquellas paredes. «Un placer conocerla, señora Lozano», respondió con una calma que sorprendió a ambos. «Espero que disfrute de la exposición». Alejandro permaneció en silencio, y ese silencio fue más doloroso para Carmen que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Por primera vez desde que se conocían, sintió que estaba completamente solo en esa batalla. El camino de regreso al ático fue un ejercicio de contención. Carmen miraba por la ventanilla del coche, observando cómo Madrid se desdibujaba tras la lluvia que había comenzado a caer, reflejando perfectamente la turbulencia de sus emociones. «Era ella, ¿verdad?», preguntó finalmente. «La que te dejó en el altar». Alejandro mantuvo la vista fija en la carretera, sus nudillos blancos de apretar el volante. «Sí». «¿Por qué no dijiste nada? ¿Qué querías que dijera, Carmen?». Su voz sonaba áspera, como si las palabras le raspasen la garganta al salir. «Que hace 3 años estaba a punto de casarme con una mujer que me traicionó con mi mejor amigo, que todo Madrid se rió de mí, que desde entonces no he podido...». Se interrumpió bruscamente, como si hubiera estado a punto de revelar demasiado. «¿No has podido qué?», insistió Carmen. «Confiar», completó él, la palabra sonando como una confesión dolorosa. «En nadie». Cuando llegaron al ático, la tormenta se había intensificado. Los truenos retumbaban sobre Madrid como un eco de la tormenta emocional que se desarrollaba dentro. Carmen se dirigió directamente a su habitación, pero Alejandro la detuvo en el pasillo, sujetando suavemente su brazo. «Lo siento», dijo, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia golpeando los ventanales, «por no defenderte esta noche». Carmen lo miró, realmente lo miró, viendo más allá de la fachada del empresario exitoso, más allá del hombre controlado que había conocido. Vio el miedo, la vulnerabilidad, las cicatrices emocionales que ni todo el dinero del mundo podía sanar. «No necesito que me defiendas, Alejandro», respondió con suavidad. «Necesito que confíes en mí, y no sé si puedes hacerlo». La verdad de esas palabras cayó entre ellos como una sentencia, porque ambos sabían que a pesar de los meses compartidos, a pesar de las barreras derribadas, todavía existía esa última muralla, la incapacidad de Alejandro para creer que alguien podría quererlo por quien era, no por lo que tenía. Esa noche, Carmen no durmió.
Sentada en el alféizar de su ventana, contemplando cómo la tormenta azotaba Madrid, tomó una decisión que le partía el alma. Era hora de irse. No porque no sintiera algo profundo por Alejandro, sino precisamente porque lo sentía. Y no podía continuar en un arreglo donde sus sentimientos eran reales, pero las circunstancias artificiales. Al amanecer, con la ciudad lavada por la lluvia y un cielo que comenzaba a aclararse, Carmen escribió una carta. En ella explicaba que completaría el contrato desde cierta distancia, asistiendo a los eventos necesarios, pero volviendo a vivir en su estudio de lavapiés. No pedía más dinero ni rompía el acuerdo. Simplemente recuperaba parte de su independencia, de su identidad. Cuando Alejandro encontró la carta sobre la mesa del desayuno, junto a un juego de llaves del ático, sintió que algo esencial se desmoronaba dentro de él. Por primera vez en años, el control que tan cuidadosamente había construido se fragmentaba, y el dolor que había mantenido a raya amenazaba con ahogarlo, porque lo que más temía no era perderla como parte de un contrato, era perderla como la única persona que había comenzado a hacerle creer que quizás, solo quizás, todavía era capaz de sentir. El regreso de Carmen a su estudio en Lavapiés fue como despertar de un sueño para encontrarse en una realidad que ya no reconocía completamente. El espacio que antes le había parecido acogedor, ahora se sentía extrañamente pequeño. Las paredes desconchadas, las tuberías que protestaban en las mañanas frías, los sonidos del barrio multiculnigual que se colaban por las ventanas mal selladas, todo era familiar y ajeno al mismo tiempo. Elena la visitó el primer día, trayendo vino barato y empatía cara. «Has hecho lo correcto», afirmó mientras llenaba 2 tazas desiguales con Rioja joven. «Ese mundo no era para ti, Carmen». Carmen observó el líquido rojo oscuro, tan diferente de los vinos de cientos de euros que había probado en los últimos meses. ¿Y si no sé cuál es mi mundo ahora? La pregunta quedó suspendida en el aire, entre el olor a pintura fresca y el sonido distante de flamenco que subía desde el bar de la esquina. Elena, que siempre tenía respuestas para todo, guardó silencio por primera vez. Los días siguientes establecieron una rutina que parecía una pálida imitación de su vida anterior. Carmen asistía a sus clases en la universidad, trabajaba en sus pinturas para el curso de Barcelona, y ocasionalmente, como estipulaba el contrato, acompañaba a Alejandro a algún evento. En estas ocasiones, él enviaba un coche a recogerla. Se encontraban en el lugar acordado, interpretaban sus papeles con precisión profesional, y luego cada uno regresaba a su mundo separado. Lo que nadie veía era el coste emocional de esta separación. Durante los eventos, Carmen sonreía con la misma calidez de siempre, pero sus ojos habían perdido algo de su brillo. Alejandro seguía siendo cortés y atento, pero la distancia entre ellos era palpable, una grieta que se ensanchaba con cada encuentro superficial. Una noche, después de un concierto benéfico en el Teatro Real, Alejandro la acompañó hasta el coche que la llevaría de regreso a Lavapiés. La noche madrileña era fría, el aliento se condensaba en pequeñas nubes que se disipaban rápidamente en el aire invernal. «El ático está vacío sin ti», dijo de repente, su voz tan baja que Carmen casi creyó haberlo imaginado. Ella se detuvo con la mano en la manija de la puerta del coche, el frío metal mordiendo su piel desnuda. «Pero es más tuyo ahora», respondió, sin saber exactamente qué quería decir. «Ese es el problema». Sus ojos buscaron los de ella en la penumbra. «Ya no quiero que sea solo mío». El momento se extendió entre ellos, cargado de palabras no dichas y sentimientos no reconocidos. Finalmente, Carmen entró al coche, y la puerta se cerró con un sonido que pareció sellar algo más que una separación física. Durante las semanas siguientes, el curso en Barcelona se convirtió en su refugio. Entre lienzos y pinceles, Carmen podía olvidar momentáneamente la confusión que dominaba su vida personal. Su talento florecía bajo la tutela del maestro catalán, y sus obras comenzaban a mostrar una profundidad emocional que antes apenas se insinuaba. Fue allí, en una tarde lluviosa en el estudio barcelonés, con olor a aceite de linaza y café recién hecho, donde recibió la noticia que cambiaría todo nuevamente. La Academia de Bellas Artes de Valencia le ofrecía una beca integral para un máster en artes,
un programa prestigioso que abriría puertas que ni siquiera se había atrevido a soñar. La carta llegó en un sobre blanco inmaculado, el papel timbrado exhalando posibilidades. Era todo lo que siempre había soñado profesionalmente, pero ahora el sueño venía acompañado de un dilema que la desgarraba por dentro. Esa misma tarde, mientras contemplaba el mar Mediterráneo desde el balcón del pequeño apartamento que compartía con otros estudiantes durante sus días en Barcelona, Carmen tomó una decisión. Llamó a Alejandro. «Necesito verte», dijo simplemente cuando él respondió. «No como parte del contrato, como nosotros». El silencio al otro lado de la línea fue tan extenso que por un momento creyó que la llamada se había cortado. «¿Cuándo?», preguntó finalmente. «Mañana. Estaré de vuelta en Madrid. Te esperaré en el ático». La anticipación hizo que el viaje de regreso a Madrid pareciera interminable. El tren atravesaba paisajes cambiantes, mientras la mente de Carmen era un torbellino de pensamientos contradictorios. Por un lado, la oportunidad en Valencia representaba el futuro que siempre había deseado para sí misma. Por otro, lo que sentía por Alejandro, ese sentimiento que había crecido silenciosamente bajo la sombra del contrato, le exigía considerar un camino completamente diferente. Cuando finalmente llegó al ático, el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, bañando la ciudad en tonalidades doradas y carmesí. Alejandro la esperaba, no en el salón formal donde solían reunirse para discutir eventos, sino en la terraza donde tantas conversaciones significativas habían tenido lugar. «Has estado pintando», observó Carmen al notar manchas de pintura azul en sus manos, algo completamente fuera de carácter para él. «Lo intenté», admitió con una sonrisa tímida que nunca le había visto. «No tengo tu talento». El comentario, tan simple y honesto, derritió algo dentro de ella. Se sentaron en los sillones de exterior, con la panorámica de Madrid como telón de fondo y el cielo transformándose lentamente de naranja a índigo. «Me han ofrecido una beca en Valencia», dijo finalmente Carmen, extendiendo la carta hacia él. «Un máster completo. Todo pagado». Alejandro tomó el documento, sus ojos recorriendo rápidamente el contenido. Cuando levantó la mirada, Carmen vio algo que jamás había esperado. Orgullo genuino mezclado con un dolor que no intentaba ocultar. «Es una oportunidad extraordinaria», dijo. «La mereces». «Significa que tendría que mudarme a Valencia», continuó ella, «por 2 años». El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones. 2 años, a cientos de kilómetros. El contrato que los unía expiraba en semanas. «¿Qué quieres hacer?», preguntó él finalmente. Carmen respiró profundamente, reuniendo valor para la conversación que había ensayado mentalmente durante todo el viaje en tren. «Antes de decidir necesito saber algo». Miró directamente a sus ojos. «¿Qué somos, Alejandro? ¿Qué es esto realmente?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, tan frágil y poderosa como un cristal a punto de romperse. Alejandro se levantó, incapaz de mantener la quietud, y caminó hacia la barandilla de la terraza. La ciudad se extendía bajo ellos, millones de vidas entrecruzándose sin saber que arriba, en aquel ático, 2 personas luchaban por encontrar su propio camino hacia la verdad. «Comenzó como un contrato», dijo finalmente, su voz apenas audible sobre el rumor distante del tráfico. «Una transacción limpia, sin complicaciones emocionales. Era seguro». «¿Y ahora?». Alejandro se giró para mirarla, y Carmen vio en sus ojos una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. «Ahora no sé qué es. Solo sé que cuando te fuiste, te llevaste algo conmigo que no sabía que aún tenía». La confesión, tan simple y devastadora, hizo que Carmen se levantara y se acercara a él. Se detuvo a un paso de distancia, respetando el espacio que ambos necesitaban para la verdad que estaban a punto de enfrentar. «Tengo miedo», admitió ella. «Miedo de que lo que siento sea real, pero lo que tenemos no lo sea. Que al final, siempre seré la chica que contrataste, no la mujer que elegiste». Alejandro acortó la distancia entre ellos, tomando sus manos entre las suyas. Sus dedos, normalmente impecables, estaban manchados de pintura azul que ahora se transfería a la piel de Carmen, un símbolo involuntario de cómo se habían transformado mutuamente. «Te elegiría»,
dijo con una intensidad que la estremeció. Te elegiría cada día, Carmen, sin contratos, sin condiciones. ¿Incluso si significa dejarme ir a Valencia?, preguntó, la pregunta revelando el núcleo de su dilema. La respuesta de Alejandro tardó en llegar, y cuando lo hizo, venía cargada con el peso de una realización dolorosa, especialmente si significa dejarte ir, porque quererte de verdad significa querer lo mejor para ti, incluso si eso no me incluye a mí. Las palabras golpearon a Carmen con una fuerza inesperada, porque en ellas reconoció algo que había estado buscando desde el principio, la prueba de que lo que había entre ellos era real, no una extensión del contrato original. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Madrid, no tomaron decisiones finales. Simplemente permanecieron juntos en la terraza, hablando con una honestidad que antes se habían negado, reconociendo por primera vez que lo que había comenzado como un acuerdo comercial se había transformado en algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado, amor en su forma más vulnerable y aterradora. Y mientras la ciudad continuaba su vida nocturna bajo ellos, Carmen comprendió que la verdadera prueba apenas comenzaba, porque elegir entre el amor y el sueño profesional que había perseguido toda su vida no era un simple dilema. Era una definición de quién era realmente y quién quería llegar a ser. El sexto mes reveló la verdad detrás de todo. Durante una noche de principios de primavera, con los almendros comenzando a florecer en el retiro y un aire nuevo que prometía renovación, Alejandro invitó a Carmen a una cena en el ático, no como parte del contrato, sino como algo personal. Ella llegó envuelta en un vestido sencillo color malva que había comprado en un pequeño local de lavapiés. Nada comparado con los diseñadores que había usado en los eventos sociales, pero auténticamente suyo. Al entrar, encontró el ático transformado. Velas tremelucían por todas partes, creando sombras danzantes en las paredes. La mesa estaba puesta con sencilla elegancia y un aroma delicioso emanaba de la cocina. ¿Has cocinado?, preguntó sorprendida, sabiendo que Alejandro nunca lo hacía. Lo he intentado, sonrió él, y Carmen notó que llevaba un simple suéter gris en lugar de sus habituales camisas impecables. Aunque no garantizó los resultados. La cena resultó ser paella valenciana, claramente en honor a su futura aventura académica. No era perfecta. El arroz estaba ligeramente pasado y el azafrán quizás demasiado presente, pero Carmen no recordaba haber probado nada más delicioso. Conversaron con una facilidad que habían perdido en las últimas semanas de distanciamiento. Hablaron de arte, de viajes, de libros. No mencionaron el contrato ni Valencia. Era como si ambos hubieran acordado tácitamente crear un espacio protegido donde solo existían ellos, sin pasado ni futuro complicándolo todo. Después de la cena, se trasladaron a la terraza. Madrid brillaba bajo ellos, una constelación urbana que competía con las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo primaveral. Alejandro sirvió 2 copas de vino tinto y finalmente abordó lo que había estado evitando toda la noche. «Hay algo que necesito confesarte», dijo, su voz conteniendo una tensión que Carmen reconoció inmediatamente como miedo. Algo sobre el contrato original. Carmen sintió que su corazón se aceleraba, preparándose instintivamente para algo doloroso. «Te escucho». Alejandro tomó un sorbo de vino como buscando valor en el líquido rubí. «El contrato nunca fue realmente sobre las apariencias sociales», comenzó, sus ojos fijos en la ciudad bajo ellos. «Fue un test, un experimento dolorosamente elaborado para encontrar a alguien que me quisiera por quien soy, no por lo que tengo». Carmen permaneció en silencio, procesando sus palabras mientras él continuaba. «Después de lo que pasó con Marta, me convencí de que el amor genuino no existía en mi mundo, que cualquier mujer que se acercara a mí lo haría por interés. Así que creé una situación donde el interés financiero era explícito y transparente, esperando que eso revelara la verdadera naturaleza de quien aceptara. Me utilizaste». Las palabras salieron como un susurro herido, como parte de un experimento social. «Sí», admitió, y la honestidad cruda en esa simple palabra fue más dolorosa que cualquier explicación elaborada. Pero entonces sucedió algo que no había previsto. Tú. Se giró para mirarla directamente,
Y Carmen vio algo en sus ojos que nunca había mostrado completamente: vulnerabilidad absoluta. Transformaste todo, Carmen. Tu sacrificio no fue solo aceptar el dinero, fue mantener tu esencia intacta, negarte a cambiar quién eres para adaptarte a mi mundo, mantener tu acento andaluz, tus opiniones fuertes, tu forma de ver la vida con ojos de artista de 22 años, aún llenos de esperanza. Carmen se levantó, necesitando espacio físico para procesar la revelación. Se acercó a la barandilla, sintiendo el aire fresco de la noche en su rostro. Las luces de Madrid se desdibujaban a través de las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. 13 años, dijo finalmente. 13 años nos separan, Alejandro. Tú con toda tu experiencia, tu dinero, tu poder. Y yo, a mis 22 años, fui solo un experimento para ti. No. Se acercó pero no la tocó, respetando su espacio. Comenzó así, lo admito, pero se convirtió en algo completamente diferente, en algo real. ¿Cómo puedo creerte?, preguntó, girándose para enfrentarlo. ¿Cómo puedo saber que esto no es solo otra capa del experimento? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de todas las inseguridades y miedos que ambos habían estado evitando reconocer. Alejandro no respondió inmediatamente. En su lugar, entró al apartamento y regresó momentos después con una caja pequeña. «Esto es para ti», dijo extendiéndola hacia ella. No como parte del contrato, no como manipulación, solo como un hombre que ha aprendido, demasiado tarde quizás, lo que realmente importa. Carmen tomó la caja con manos temblorosas. Al abrirla, encontró no joyas caras como había temido, sino algo infinitamente más valioso: una llave, una simple llave de latón atada a una cinta desgastada. «Es la llave de la casa de mi abuela en Aragón», explicó Alejandro. «El único lugar donde realmente fui feliz de niño. Nadie ha estado allí desde que ella murió, hace 15 años, ni siquiera yo». Carmen miró la llave, sintiendo su peso emocional, mucho mayor que el físico. «¿Por qué me la das?» «Porque quiero compartir contigo el único lugar donde fui completamente yo mismo». Su voz se quebró ligeramente. Sin máscaras, sin contratos, sin el apellido Mendoza pesando sobre mis hombros. El gesto, tan íntimo y vulnerable, desarmó a Carmen más que cualquier declaración grandilocuente podría haberlo hecho, porque entendía exactamente lo que significaba. Alejandro estaba ofreciéndole no un objeto, sino acceso a la parte de sí mismo que mantenía protegida del mundo. Sin embargo, la herida de la manipulación inicial era demasiado reciente. Carmen cerró la caja cuidadosamente y se la devolvió. «Necesito tiempo», dijo, su voz suave pero firme, «para procesar todo esto, para entender qué es real y qué no lo es». Alejandro asintió, aceptando su decisión con un respeto que confirmaba la transformación que había experimentado desde aquel primer día en su oficina. «Lo entiendo», respondió, «y respetaré lo que decidas, Carmen, porque si algo he aprendido contigo es que el amor verdadero no controla, libera». Cuando Carmen se marchó esa noche, ambos sabían que habían llegado a un punto de inflexión. El contrato que había definido su relación se había revelado como algo muy diferente de lo que ella creía, y la decisión que ahora enfrentaba no era simplemente entre Valencia y Madrid, entre carrera y relación. Era mucho más fundamental. Podía confiar en un amor nacido de circunstancias tan complicadas. Durante las siguientes 2 semanas, Carmen mantuvo distancia emocional, cumpliendo las obligaciones contractuales con eficiencia fría que Alejandro reconocía demasiado bien. Era su propia máscara reflejada de vuelta. Se encontraban en eventos, interpretaban sus papeles y se separaban sin las conversaciones personales que habían construido lentamente durante los meses anteriores. Fue en esa liminalidad, en ese espacio entre el contrato y algo más profundo, donde Carmen comenzó a entender que a veces las relaciones más auténticas nacen de los comienzos más improbables, que quizás lo que hacía su conexión con Alejandro tan poderosa no era su perfección, sino precisamente sus imperfecciones, sus contradicciones, su complejidad humana. Porque en un mundo donde todo tenía precio, habían descubierto algo invaluable:
la posibilidad de reinventarse a través de los ojos del otro. Y esa posibilidad, comprendió Carmen mientras pintaba un amanecer sobre Madrid en su estudio de lavapiés, valía más que cualquier contrato, cualquier beca, cualquier certeza cómoda pero limitante. Lo que aún no sabía era que el destino estaba a punto de añadir una variable más a esta ecuación ya compleja. Una variable que cambiaría irrevocablemente el curso de sus vidas. Fue durante un fin de semana, en la finca familiar de Alejandro, en los alrededores de Segovia, cuando ocurrió lo que ningún contrato podría prever. Carmen había aceptado la invitación tras semanas de reflexión, como un primer paso hacia la posible reconstrucción de lo que tenían. La propiedad, una casona antigua de piedra rodeada de encinas centenarias, se alzaba majestuosa contra el fondo de la Sierra Castellana. Aquella noche, mientras cenaban en el comedor principal bajo arañas de cristal que habían iluminado generaciones de la familia Mendoza, el viento de Castilla y León aullaba trayendo olor a lluvia inminente y el aroma de cordero asado llenaba la casa antigua. Carmen llevaba un vestido sencillo de lino, sus mejillas ligeramente sonrosadas por el vino local. La conversación fluía con una naturalidad que ambos habían extrañado durante las semanas de distanciamiento. Hablaban de todo y de nada, reconstruyendo lentamente la intimidad que habían comenzado a desarrollar antes de la revelación. Fue en medio de una risa, mientras Alejandro relataba anécdotas de su infancia en aquella misma casa, cuando sucedió. El mundo giró en colores borrosos antes de oscurecerse completamente. Carmen apenas fue consciente de los brazos de Alejandro sosteniéndola mientras caía, de su voz desesperada llamando su nombre, del frío súbito que invadió su cuerpo. Despertó en una habitación de hospital, bajo luces fluorescentes impiadosas y rodeada del olor característico a desinfectante. Alejandro estaba sentado junto a la cama, su rostro una máscara de preocupación y agotamiento. «¿Qué pasó?», preguntó ella, su voz rasposa. Él tomó su mano con una delicadeza inusitada, como si temiera que pudiera romperse. «Te desmayaste. Los médicos han hecho pruebas mientras estabas inconsciente». Algo en su tono alertó a Carmen. Había una tensión contenida, una emoción que no podía descifrar completamente. «¿Y?», preguntó, un inexplicable miedo formándose en su pecho. Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta se abrió y entró una doctora de mediana edad con una tableta en las manos. Su sonrisa profesional no ocultaba completamente la seriedad de su mirada. «Señorita Vega, me alegra verla despierta», saludó acercándose a la cama. «Soy la doctora Martínez. ¿Cómo se siente?» «Confundida», respondió Carmen honestamente, «y algo mareada aún». La doctora asintió, consultando los datos en su tableta. «Es comprensible. Su cuerpo está experimentando cambios significativos». «¿Cambios?». El miedo se intensificó. «Señorita Vega, las pruebas indican que está usted embarazada. De aproximadamente 6 semanas». Las palabras cayeron como piedras en un estanque quieto, creando ondas que alteraron toda la realidad de Carmen. Embarazada, a sus 22 años. En medio de un contrato que se desdibujaba entre lo profesional y lo personal, con un futuro académico brillante a punto de comenzar en Valencia, con un hombre cuya relación con ella había comenzado como un experimento social. Miró a Alejandro, buscando instintivamente su reacción. Su rostro era una máscara impenetrable, pero sus ojos revelaban una tormenta emocional que ni él mismo parecía capaz de navegar. La doctora continuó explicando detalles médicos, recomendaciones, próximos pasos. Pero Carmen apenas escuchaba. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios, de emociones tan intensas que amenazaban con ahogarla. Instintivamente, su mano se posó sobre su vientre, a un plano, donde aparentemente crecía una vida que cambiaría todo. Cuando finalmente quedaron solos, el silencio entre ellos adquirió una densidad casi física. Alejandro se había levantado y miraba por la ventana del hospital, su postura rígida revelando la tensión que lo consumía. «Di algo», pidió Carmen finalmente, incapaz de soportar el silencio un segundo más. Él se giró lentamente, y Carmen vio en su rostro una vulnerabilidad desnuda que nunca había mostrado antes. «Tengo miedo»,
confesó con voz apenas audible, un miedo que nunca había sentido antes. No era la respuesta que Carmen esperaba, pero en su honestidad cruda fue quizás exactamente lo que necesitaba escuchar, porque ella también estaba aterrorizada. Yo también, admitió, pero necesito saber qué piensas, qué sientes. Necesito saber si estoy sola en esto. Alejandro se acercó a la cama y tras un momento de duda se sentó junto a ella, tomando su mano entre las suyas. Sus ojos, usualmente controlados y calculadores, ahora mostraban una emoción tan intensa que Carmen casi podía sentirla físicamente. «No estás sola, Carmen», dijo con voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Nunca lo estarás, sin importar lo que decidas». «Lo que yo decida», repitió ella sorprendida por la formulación. «¿No es una decisión que deberíamos tomar juntos?» «Es tu cuerpo, tu vida», respondió él. «La beca en Valencia, tu carrera. No quiero que sientas que tienes que sacrificar tus sueños». Carmen estudió su rostro, intentando ver más allá de las palabras. «¿Es eso? ¿O tienes miedo de convertirte en padre?» La pregunta, directa y sin filtros como siempre había sido ella, penetró todas las defensas de Alejandro. «Tengo miedo de fallar», confesó, las palabras saliendo como si fueran arrancadas de lo más profundo de su ser, «de ser como mi propio padre, frío, ausente, incapaz de mostrar amor. Tengo miedo de que este niño crezca sintiendo que nunca es suficiente, como me sentí yo». La honestidad brutal de su confesión conmovió a Carmen hasta las lágrimas, porque en esas palabras vio no al empresario millonario de 35 años, sino al niño herido que aún llevaba dentro, y entendió con una claridad que la asombró que quizás esta era la verdadera prueba de amor. No flores ni promesas grandilocuentes, sino la vulnerabilidad absoluta de mostrar tus miedos más profundos. «Yo también tengo miedo», dijo suavemente apretando su mano. «Tengo 22 años, Alejandro. Apenas estoy descubriendo quién soy. ¿Cómo puedo ser responsable de otra vida?» Esa noche, en la habitación de hospital con el sonido rítmico de las máquinas como único testigo, no tomaron decisiones definitivas sobre el futuro. Simplemente compartieron sus miedos, sus esperanzas, sus inseguridades más profundas. Y en ese compartir, algo fundamental cambió entre ellos. Porque ya no eran un empresario y una estudiante unidos por un contrato. Eran dos personas vulnerables enfrentando juntos la perspectiva aterradora y maravillosa de una nueva vida. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones prácticas. Carmen fue dada de alta con recomendaciones médicas y una lista de citas futuras. Alejandro, después de esa primera noche de honestidad cruda, pareció retroceder emocionalmente. Se volvió práctico, eficiente, organizando consultas con los mejores especialistas, asegurándose de que Carmen tuviera todo lo que necesitaba materialmente. Pero la distancia emocional era palpable, como si, habiendo revelado demasiado de sí mismo, necesitara reconstruir sus murallas. Fue entonces cuando Carmen tomó una decisión que sorprendió a ambos. Rechazó la oferta de quedarse en el ático y regresó a su estudio en Lavapiés. No como rechazo a Alejandro, sino como una afirmación de su independencia. «Necesito espacio para pensar», le explicó mientras recogía las pocas pertenencias que había dejado en el ático, «para decidir qué quiero realmente, sin la influencia de todo esto». Alejandro no protestó, quizás porque entendía la necesidad de espacio, o quizás porque su propio miedo lo paralizaba. Simplemente asintió, prometiendo estar disponible para lo que necesitara, y la dejó ir con una expresión que Carmen no pudo descifrar completamente. El octavo mes fue una montaña rusa emocional. Carmen enfrentaba la decisión más difícil de su joven vida: aceptar la beca en Valencia y criar al hijo sola, o permanecer en Madrid, en una situación que había nacido de un contrato frío, pero que ahora se había transformado en algo tan complejo que ni siquiera tenía nombre. Alejandro, por su parte, se sumergió en el trabajo con una intensidad que preocupó incluso a sus colaboradores más cercanos, como si intentara escapar de la realidad de la paternidad inminente, de la responsabilidad, de los sentimientos que Carmen había despertado en él. Ambos, cada uno a su manera,
luchaban con el mismo miedo, que la vida que habían imaginado para sí mismos estaba a punto de transformarse irrevocablemente, y que quizás no estaban preparados para esa transformación. Pero el destino tenía otros planes, y a veces, como Carmen estaba a punto de descubrir, el universo envía ayuda de los lugares más inesperados. Fue Pilar quien finalmente agitó las estructuras. En una tarde lluviosa de primavera, cuando los cielos de Madrid parecían llorar con la misma intensidad que el corazón confuso de Carmen, la hermana de Alejandro apareció inesperadamente en su estudio de lavapiés. Carmen abrió la puerta con el pelo recogido descuidadamente y manchas de pintura en las manos. La última persona que esperaba encontrar era a la elegante mujer que la había intentado sobornar meses atrás. Pilar, su sorpresa era evidente. ¿Cómo encontré este lugar? Pilar sonrió sin humor. Soy una Mendoza, querida. Encontrar información es algo que se nos da naturalmente. A regañadientes, Carmen la invitó a pasar. El estudio, un espacio pequeño pero luminoso, incluso en un día gris, revelaba todo sobre su vida. Lienzos a medio terminar apoyados contra las paredes, libros de arte apilados en el suelo, un viejo sofá desvencijado cubierto con un chal colorido. Era un mundo completamente opuesto al ático minimalista de Alejandro. Pilar observó el espacio con una curiosidad que sorprendió a Carmen. No había el desdén que esperaba, sino algo más cercano al interés genuino. «Tienes talento», comentó, deteniendo su mirada en un lienzo que mostraba la silueta de Madrid al atardecer, con la Catedral de la Almudena destacando entre tonos ocres y dorados. «Siempre lo tuve, pero no lo desarrollé». «¿Tú pintas?», preguntó Carmen sorprendida por esta revelación inesperada. «Pintaba», corrigió Pilar, sus dedos rozando ligeramente un bote de óleo. «Hace mucho tiempo, antes de que entendiera que en nuestra familia el arte es un pasatiempo, no una profesión». Se sentaron en sillas desiguales, bebiendo café en tazas desportilladas, mientras el sonido de la lluvia y las conversaciones de los vecinos, en múltiples idiomas, creaban una banda sonora perfecta para la escena improbable. «Supongo que has venido a intentar sobornarme de nuevo», dijo Carmen finalmente, yendo directamente al grano. «Ahora con más razón, supongo». Pilar la estudió por encima del borde de su taza. «Al contrario, he venido a contarte una historia que creo que necesitas escuchar». Y así, mientras la lluvia arreciaba contra las ventanas del pequeño estudio en Lavapiés, Pilar Mendoza reveló algo que cambió la perspectiva de Carmen para siempre. Ella también venía de origen humilde en Galicia. Se había casado en la familia Mendoza a través de un contrato de conveniencia a los 23 años y había encontrado amor donde nadie lo esperaba. «Mi marido, Fernando, era como Alejandro en muchos aspectos», explicó, su voz más suave de lo que Carmen jamás había escuchado. Controlado, distante, asustado de mostrar vulnerabilidad. La diferencia es que él tuvo el valor de intentarlo, de confiar. «¿Qué pasó?», preguntó Carmen completamente absorta en la historia. «Construimos algo real a partir de algo artificial», respondió Pilar con sencillez. «No fue fácil. Hubo momentos en que estuve a punto de rendirme. Momentos en que la diferencia de mundos parecía insuperable. «Como ahora», murmuró Carmen, más para sí misma que para Pilar. «Como ahora», confirmó la mujer mayor. «Pero hay algo que debes entender sobre mi hermano, algo que quizás ni él mismo comprende completamente. Alejandro no está asustado de amar, está aterrorizado de perder, de abrir su corazón de nuevo y que lo destruyan por segunda vez». Carmen pensó en la revelación sobre el contrato, en cómo había sido diseñado como un experimento para encontrar autenticidad en un mundo de intereses, y comenzó a entender la desesperación que debía haber sentido Alejandro para llegar a ese punto. «¿Por qué me cuentas todo esto ahora?», preguntó finalmente. «Pensé que querías que desapareciera de su vida». Pilar dejó su taza y miró directamente a Carmen con una intensidad que recordaba poderosamente a su hermano. «Porque he visto a mi hermano en los últimos meses. Lo he visto cambiar, abrirse, volver a sentir, y porque sé lo que es estar embarazada a los 20 y tantos, asustada y sintiendo que debes elegir entre tus sueños y el amor», hizo una pausa antes de añadir.
y porque mi sobrino o sobrina merece la oportunidad de tener padres que se amen de verdad, no solo por obligación. Antes de marcharse, bajo la lluvia que comenzaba a amainar, Pilar dejó un sobre en manos de Carmen. «Es la dirección de la casa en Aragón», explicó. «La casa de nuestra abuela. Alejandro nunca ha llevado a nadie allí, ni siquiera a Marta cuando estaban comprometidos». Hizo una pausa significativa. «Eso debería decirte algo». Esa noche, sola en su estudio con el sobre aún sin abrir sobre la mesa, Carmen reflexionó sobre los giros inesperados que había dado su vida en los últimos 8 meses. Había llegado a Madrid para estudiar arte, para demostrar que una chica de barrio humilde de Sevilla podía conquistar la capital, y de alguna manera había terminado en medio de una historia que ni el más imaginativo de los novelistas podría haber inventado. La mañana siguiente tomó una decisión. Necesitaba hablar con Alejandro, pero no en el ático, no en su territorio. Necesitaban un terreno neutral, un lugar que no estuviera cargado de recuerdos y expectativas. La cita se concretó en un pequeño café junto al templo de Devot, con vistas al atardecer madrileño. Carmen llegó primero, eligiendo una mesa exterior protegida por un toldo, desde donde podía ver el cielo transformándose lentamente en una sinfonía de naranjas y rosas. Cuando Alejandro llegó, Carmen notó inmediatamente los cambios en él. Había adelgazado, y sombras oscuras bajo sus ojos evidenciaban noches sin dormir. Pero había algo más, algo en su postura, en la forma en que la miraba, una determinación nueva, como si hubiera llegado a algún tipo de resolución interna. «Gracias por venir», dijo ella cuando él se sentó frente a ella. «Siempre vendré cuando me llames, Carmen», respondió con una sencillez que la desarmó. «Siempre». Había tanto que decir que por un momento ambos se quedaron en silencio, abrumados por el peso de las palabras no pronunciadas. Finalmente, fue Carmen quien rompió el hielo. «Tu hermana vino a verme». La sorpresa en el rostro de Alejandro fue genuina. «¿Pilar? ¿A lavapiés?» Carmen sonrió ligeramente. «Sí, fue toda una imagen, pero me contó cosas que me ayudaron a entender». «¿Qué cosas?», preguntó él, genuinamente curioso. «Su propia historia, su matrimonio, pero sobre todo, me habló de ti, del miedo que sientes no a amar, sino a perder». Alejandro desvió la mirada hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a hundirse detrás de los edificios de Madrid. «Siempre fue la más perceptiva de los dos», murmuró. «También me dio esto». Carmen sacó el sobre que Pilar le había entregado. La dirección de la casa de su abuela en Aragón. Algo cambió en los ojos de Alejandro. Una emoción cruda, casi dolorosa, que no intentó ocultar. «¿Sabes por qué nunca he vuelto allí?», preguntó con voz ronca. Carmen negó con la cabeza. «Porque es el único lugar donde fui completamente feliz», explicó. «Y tenía miedo de que, si volvía, esa felicidad se contaminaría con lo que me he convertido, con lo que la vida me ha hecho». La honestidad de su confesión tocó algo profundo en Carmen, porque en esas palabras reconoció no al millonario controlador, sino al niño que aún vivía dentro de él, protegiendo desesperadamente sus recuerdos más preciados. «¿Y si fuéramos juntos?», propuso, sorprendiéndose a sí misma con la sugerencia. «No ahora mismo, cuando estemos listos, cuando hayamos decidido qué somos realmente, el uno para el otro». Alejandro la miró como si estuviera viendo el sol por primera vez después de una larga noche. «¿Aún crees que podríamos ser algo?», preguntó, y la vulnerabilidad en su voz era tan pura que Carmen sintió que su corazón se expandía. «Creo que ya somos algo», respondió, su mano moviéndose instintivamente a su vientre. Algo que comenzó de la manera más improbable, pero que quizás, solo quizás, estaba destinado a suceder exactamente así. En ese momento, con el cielo madrileño transformándose en un lienzo de estrellas nacientes y el murmullo de la ciudad como música de fondo, algo cambió definitivamente entre ellos. No era una resolución, no todavía, pero era un puente hacia una posibilidad que ambos comenzaban a vislumbrar con claridad renovada. Y mientras caminaban juntos por el Parque del Oeste, hablando de miedos y esperanzas, de Valencia y Madrid, de arte y negocios, de paternidad y crecimiento, ambos sintieron que,
Quizás por primera vez desde que se conocieron, estaban caminando no como partes de un contrato, sino como dos personas, descubriendo juntas un territorio nuevo y emocionante, la posibilidad de un amor auténtico, nacido de las circunstancias más inesperadas. El 9º mes llegó con la primavera en pleno apogeo. Los parques de Madrid explotaban en colores, el aroma de azahar invadía las calles, y Carmen sentía que su vida estaba en un punto de inflexión similar, lista para florecer en alguna dirección, aunque aún no sabía exactamente cuál. Tras la conversación con Alejandro en el templo de Devot, habían establecido una nueva dinámica. No vivían juntos, pero se veían regularmente. Hablaban del bebé, de planes prácticos, de citas médicas y preparativos. Pero evitaban cuidadosamente la pregunta fundamental: ¿qué eran el uno para el otro ahora? ¿Y qué querían ser? La beca de Valencia seguía esperando respuesta. Carmen había conseguido una prórroga, explicando su situación personal sin entrar en detalles, pero el plazo límite se acercaba inexorablemente. Tendría que decidir, aceptar y mudarse, construyendo una vida separada de Alejandro pero conectada a través del hijo que compartirían, o rechazar la oportunidad académica por la que tanto había luchado para intentar construir algo con el hombre que había entrado en su vida a través de un contrato frío, pero que ahora ocupaba un lugar completamente diferente en su corazón. Una tarde, mientras pintaba en su estudio con las ventanas abiertas para dejar entrar la brisa primaveral, Carmen escuchó golpes en su puerta. No esperaba visitas, y por un momento pensó que podría ser Elena, que solía aparecer sin avisar con vino barato y conversación honesta. Pero cuando abrió encontró a Alejandro. No al Alejandro empresario con traje impecable que había conocido en aquella oficina de la Gran Vía, ni siquiera al Alejandro más relajado que había comenzado a conocer en los últimos meses. Este era un Alejandro que nunca había visto, en vaqueros gastados y camisa sencilla, con el pelo ligeramente despeinado por el viento y con una expresión de vulnerabilidad tan absoluta que le cortó la respiración. «Necesitaba verte», dijo simplemente. Carmen se hizo a un lado para dejarlo entrar, notando que llevaba una caja bajo el brazo. El estudio estaba en su caos creativo habitual, lienzos apoyados contra las paredes, pinceles en tarros, el olor a trementina y aceite de linaza flotando en el aire. «¿Ha pasado algo?», preguntó, preocupada por su apariencia inusual. Alejandro negó con la cabeza, recorriendo el espacio con la mirada como si lo viera por primera vez. Se detuvo frente a un lienzo a medio terminar que mostraba una mujer embarazada de espaldas, contemplando el horizonte. Era un autorretrato, aunque Carmen nunca lo admitiría. «He estado pensando», comenzó, su voz extrañamente suave, «sobre nosotros, sobre el bebé, sobre lo que quiero realmente». Carmen sintió que su corazón se aceleraba. Había evitado este momento, temiendo tanto un rechazo como un compromiso, porque ambos significaban una decisión, un camino definido cuando ella aún se sentía perdida entre posibilidades. «¿Y qué has decidido?», preguntó, su voz apenas un susurro. Alejandro se giró para mirarla directamente, y Carmen vio en sus ojos una claridad que no había mostrado antes. «Que te amo», dijo simplemente, las palabras resonando en el pequeño espacio como una verdad absoluta, no como parte de un contrato, no como la madre de mi hijo. «Te amo a ti, Carmen Vega, con tus 22 años, tu acento andaluz, tu forma de ver belleza donde otros solo ven ruinas, tu coraje para enfrentarte a un mundo que no está diseñado para personas como tú». Las palabras la golpearon con una fuerza que no esperaba, porque eran las palabras que había temido y anhelado a partes iguales. «Alejandro», comenzó, pero él levantó una mano suavemente. «Déjame terminar, por favor. Necesito que escuches todo». Carmen asintió, sin confiar en su voz. «Sé que tienes la beca de Valencia», continuó él. «Sé lo que significa para ti, y quiero que la aceptes». Esto la sorprendió. De todas las cosas que esperaba oír, esta no estaba en la lista. «Pero acabas de decir que te amo», completó con una sonrisa suave. «Y amar a alguien significa querer lo mejor para esa persona, incluso si eso no es lo más fácil para ti».
Alejandro colocó la caja que llevaba sobre la mesa desordenada de Carmen. No era una caja elegante de joyería, sino algo más gastado, personal. «Esto es para ti», dijo. «Ábrelo cuando estés lista». Carmen miró la caja, luego a Alejandro, sintiendo que estaba en el borde de algo trascendental. «¿Qué hay dentro?» «Una propuesta», respondió. «No una propuesta de matrimonio convencional. No estoy pidiéndote que renuncies a tus sueños por mí. Estoy pidiéndote que me permitas ser parte de ellos». Con manos temblorosas, Carmen abrió la caja. Dentro encontró no un anillo de diamantes como temía, sino algo mucho más significativo. Un anillo sencillo de plata con una pequeña piedra verde junto a una carta y un juego de llaves antiguas. «Era de mi abuela», explicó Alejandro mientras ella sostenía el anillo con asombro. «Nacida en un pequeño pueblo de Aragón, la única mujer que respeté incondicionalmente, y las llaves son de una casa en Valencia». «¿Valencia?», repitió Carmen confundida. «Una casa que compré la semana pasada», continuó él con una vulnerabilidad que contrastaba con la magnitud del gesto. «No para presionarte, sino para darte opciones. Puedes vivir allí sola mientras estudias. Puedes permitirme visitarte cuando lo desees. Podemos intentar construir algo a distancia, a tu ritmo, en tus términos». Carmen sentía que el mundo giraba demasiado rápido. Las implicaciones de lo que Alejandro estaba proponiendo eran abrumadoras. «¿Y tu trabajo? ¿Tu vida en Madrid?» «Puedo trabajar desde cualquier lugar parte del tiempo», respondió con sencillez. «Y Madrid seguirá aquí. Lo que no puedo reemplazar es este momento, esta oportunidad, para ti, para el bebé, para nosotros». Carmen sostuvo el anillo en su palma, sintiendo su peso emocional, mucho mayor que el físico. No era solo un anillo de compromiso, era una declaración de intenciones, una promesa de apoyo sin condiciones, un reconocimiento de su independencia. «Pero hay algo más», añadió Alejandro, y Carmen percibió un cambio sutil en su tono. «Algo que necesitas saber antes de decidir». Se acercó a la ventana, mirando el paisaje urbano de Lavapiés, tan diferente de las vistas panorámicas de su ático en Salamanca. «He estado hablando con un terapeuta», confesó, y la admisión claramente le costaba. «Sobre mis miedos al compromiso, sobre mi padre, sobre lo que pasó con Marta, porque entendí que si quiero ser un buen padre, necesito sanar primero. Y si quiero tener una oportunidad contigo, necesito aprender a confiar de nuevo». La honestidad de su confesión conmovió a Carmen profundamente, porque en ese momento no veía al poderoso empresario Alejandro Mendoza, sino simplemente a un hombre intentando ser mejor por las personas que amaba. «¿Y qué quieres tú, Carmen?», preguntó finalmente girándose para mirarla. «No lo que crees que deberías querer, o lo que otros esperan. ¿Qué quiere realmente Carmen Vega?». La pregunta resonó en ella como un eco. ¿Qué quería realmente? Había pasado tanto tiempo luchando por sobrevivir, por demostrar su valor, por no decepcionar a quienes creían en ella, que casi había olvidado preguntárselo. «Quiero mi independencia», respondió finalmente, las palabras saliendo como una verdad liberadora. «Quiero mi arte. Quiero ser madre a mi manera. Y quiero...». Se detuvo, reuniendo valor para la parte más difícil. «Quiero amarte sin sentir que estoy renunciando a mí misma para hacerlo». Alejandro asintió lentamente, como si cada palabra fuera exactamente lo que esperaba y temía escuchar. «Eso es exactamente lo que quiero darte», dijo suavemente. «La libertad de amarme sin perder quién eres, porque esa mujer, esa Carmen auténtica e indómita, es quien me enseñó a sentir de nuevo». En ese momento, con la luz de la tarde filtrándose por las ventanas y convirtiendo el humilde estudio en un espacio dorado, Carmen tomó una decisión. No fue impulsiva ni calculada, fue simplemente inevitable, como el amanecer después de una larga noche. «Acepto», dijo, y la palabra contenía múltiples significados. Aceptaba la beca, aceptaba su propuesta, aceptaba la posibilidad de un amor que no exigía sacrificios, sino que ofrecía crecimiento. Cuando Alejandro la abrazó, Carmen sintió que algo se completaba dentro de ella. No era un final feliz de cuento de hadas. Era el comienzo de algo mucho más valioso. Una historia real, con complicaciones reales, con un amor que había nacido en las circunstancias más improbables,
pero que ahora florecía con fuerza propia. Y mientras Madrid continuaba su vida fuera de las ventanas, dos personas que nunca deberían haberse encontrado, según todas las reglas sociales, sellaban una promesa que trascendía contratos y convenciones. Una promesa de intentarlo, de crecer juntos, de construir algo auténtico a partir de un comienzo artificial. Porque a veces, las historias más verdaderas nacen precisamente de donde menos lo esperamos. 6 meses después, una pequeña ermita en las montañas de Gredos se preparaba para un evento íntimo. El otoño había pintado el paisaje en tonos ocres y dorados, y un viento suave mecía las hojas de los robles centenarios que rodeaban el antiguo edificio de piedra. Carmen se miraba en el espejo de una habitación sencilla, adjunta a la ermita. Su vestido no era de seda cara, sino de lino blanco que danzaba con la brisa de la sierra. Su vientre, ahora visiblemente redondeado, albergaba la promesa de una nueva vida que llegaría en apenas 2 meses. Elena entró en la habitación, radiante en un vestido color melocotón, con una corona de flores silvestres en el cabello. «Estás hermosa», dijo, abrazando cuidadosamente a su amiga. «Y completamente loca, que conste». Carmen rió, un sonido que en los últimos meses se había vuelto más frecuente y ligero. «Probablemente», admitió. «Pero es una locura que tiene sentido, de alguna manera». Elena la estudió con ojos de periodista, buscando signos de duda o arrepentimiento. No encontró ninguno. «¿Quién lo hubiera dicho?», comentó, ajustando una flor en el cabello suelto de Carmen, «que aquel contrato frío terminaría así». «La vida tiene un sentido del humor interesante», respondió Carmen, su mano acariciando suavemente su vientre. La puerta se abrió nuevamente, y esta vez fue Pilar quien entró. Elegante como siempre, pero con una calidez en sus ojos que pocos habían visto. «Es hora», anunció, y luego, en un gesto que sorprendió a Carmen, la abrazó. «Bienvenida a la familia, oficialmente». Mientras tanto, en otra habitación, Alejandro ajustaba una corbata sencilla frente a un espejo antiguo. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Antonio, su abogado y ahora amigo, lo observaba con una mezcla de asombro y aprobación. «Si me hubieran dicho hace un año que te vería así», comentó sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Ni yo mismo lo habría creído», admitió Alejandro. «Supongo que a veces encuentras exactamente lo que no sabías que estabas buscando». Cuando Carmen caminó hacia el altar improvisado bajo un roble centenario, no lo hizo del brazo de nadie. Avanzó sola, a su propio ritmo, una declaración silenciosa pero poderosa de que entraba en esta nueva fase de su vida por elección propia, no por obligación. Alejandro la esperaba, no con la expresión controlada del empresario que había conocido, sino con la mirada vulnerable y abierta del hombre en que se había convertido. Cuando sus ojos se encontraron, ambos sintieron que completaban un círculo que había comenzado en aquella oficina de la Gran Vía bajo términos completamente diferentes. Los votos no fueron convencionales. Alejandro habló de cómo Carmen le había enseñado que la vulnerabilidad no era debilidad, que el amor no se compraba con contratos ni se protegía con murallas. Carmen habló de cómo él le había mostrado que a veces las personas más ricas del mundo son las más pobres en todo lo que realmente importa, y que la pureza de corazón no era ingenuidad, sino fuerza de carácter. Cuando intercambiaron anillos, el de ella la antigua joya familiar, el de él una banda simple diseñada por Carmen, no prometieron obediencia ni perfección, prometieron honestidad, respeto y el compromiso de permitir que el otro fuera auténticamente quien era. La celebración posterior fue al estilo español: jamón ibérico, paella valenciana preparada por la tía de Carmen, vino de La Rioja que fluía generosamente y música que hizo a todos bailar hasta el amanecer. No hubo protocolos rígidos ni formalidades excesivas. Era una fiesta de vida, de nuevos comienzos, de segundas oportunidades. A medianoche, mientras la celebración continuaba bajo las estrellas, Carmen y Alejandro se escabulleron hacia un pequeño mirador natural que ofrecía una vista espectacular de las montañas bañadas por la luz de la luna. «¿Arrepentida?», preguntó él, abrazándola por detrás,
sus manos descansando suavemente sobre el vientre donde crecía su hijo. Carmen se recostó contra él, sintiendo la solidez de su presencia, tan diferente de la distancia calculada que había mantenido cuando se conocieron. «De nada», respondió con sinceridad, «aunque sigo pensando que estás loco por casarte con una estudiante de arte de 23 años que te desafía constantemente». «Precisamente por eso me casé contigo», respondió, besando suavemente su cabello. «Porque necesitaba a alguien que viera más allá del apellido Mendoza, más allá de las cuentas bancarias, alguien que me recordara que la vida no se trata de controlar, sino de sentir». Se quedaron en silencio por un momento, contemplando el paisaje nocturno, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Habían sido 9 meses de transformación, de aprendizaje, de crecimiento. 9 meses que habían comenzado con un sobre marrón y un contrato frío, y que culminaban ahora en este momento de intimidad genuina. «¿Sabes qué es lo más irónico?», comentó Carmen finalmente. «Que al final sí que cumpliste con el contrato original». Alejandro la miró con curiosidad. «¿A qué te refieres?». «Querías a alguien que te acompañara a eventos sociales sin hacer preguntas incómodas. Alguien que diera una buena impresión sin involucrarse demasiado», explicó ella. «Pero lo que realmente necesitabas era exactamente lo contrario. Alguien que hiciera todas las preguntas difíciles y que se involucrara completamente». Alejandro rió suavemente, reconociendo la verdad en sus palabras. «Supongo que a veces lo que queremos y lo que necesitamos son cosas muy diferentes». «Por suerte para ti rompí el contrato», bromeó Carmen girándose para mirarlo a los ojos. «Y por suerte para mí, tú también lo hiciste». En ese momento, con la luna como único testigo, sellaron su unión con un beso que contenía no solo pasión, sino algo mucho más valioso: la promesa de un amor construido con autenticidad, respeto y la valentía de ser vulnerables el uno con el otro. 2 meses después, en una madrugada de invierno con la primera nevada del año cayendo suavemente sobre Valencia, nació Lucía. Vino al mundo con los ojos grises de su padre y la determinación de su madre, un puente viviente entre 2 mundos que nunca deberían haberse encontrado según todas las convenciones sociales. Carmen, ahora estudiante de maestría y madre, equilibraba ambos roles con el apoyo incondicional de Alejandro, quien había reorganizado su empresa para poder pasar 3 días a la semana en Valencia. Los otros días, Carmen contaba con la ayuda de su madre, que se había mudado desde Sevilla para estar cerca de su nieta, trayendo consigo el acento andaluz y las recetas tradicionales que mantenían vivas las raíces de la familia. El ático de Madrid seguía siendo su segunda residencia, pero había cambiado tanto como ellos. Ahora estaba lleno de color, de plantas, de arte, de vida. Las paredes que antes ostentaban minimalismo frío, ahora mostraban cuadros vibrantes pintados por Carmen, fotografías familiares y un mural en progreso en la habitación de Lucía que Carmen añadía cada vez que visitaban Madrid. Una tarde de primavera, cuando Lucía ya contaba con 4 meses, finalmente hicieron el viaje que habían pospuesto tantas veces. La casa de la abuela de Alejandro en Aragón los recibió con el aroma a lavanda y tomillo que crecían silvestres en el jardín abandonado. Era una casona antigua de piedra, con vigas de madera oscura y ventanas pequeñas que enmarcaban perfectamente las montañas circundantes. Alejandro permaneció un momento en el umbral, abrumado por los recuerdos que el lugar despertaba. Carmen, con Lucía en brazos, esperó pacientemente, respetando la importancia del momento para él. Cuando finalmente entraron, el tiempo pareció detenerse. El interior estaba exactamente como la abuela lo había dejado 15 años atrás, preservado como una cápsula del tiempo. Fotografías antiguas en marcos de plata oscurecida, muebles robustos de otra época, libros en estanterías de madera tallada. «Era pintora», dijo Alejandro con voz ronca, señalando un caballete cubierto con una sábana en la esquina de lo que había sido el salón. «Nunca se lo dije a nadie en la familia después de que ella muriera. Mi padre consideraba el arte una distracción inútil». Carmen se acercó al caballete y con la mano libre levantó cuidadosamente la sábana. Debajo había un lienzo inacabado, un paisaje aragonés bañado en luz dorada,
con pinceladas decididas que revelaban talento natural y pasión. «Ahora entiendo», murmuró, mirando a Alejandro con nuevos ojos. «¿Por qué me diste esa beca? ¿Por qué entendías lo importante que era para mí?» Él asintió, incapaz de expresar en palabras la conexión que sentía con su abuela a través de Carmen, como si el destino hubiera trazado un círculo perfecto. En los días siguientes, mientras limpiaban la casa y la preparaban para ser habitada nuevamente, descubrieron más sobre la mujer que había sido el ancla emocional de Alejandro. Encontraron diarios donde expresaba su amor por la pintura y su frustración por las limitaciones sociales impuestas a las mujeres de su época. Encontraron cartas de amor de su abuelo, revelando una relación de respeto y admiración mutua que contradecía los estereotipos de su tiempo. La última noche en la casa, sentados en el porche mientras Lucía dormía plácidamente dentro, Alejandro tomó las manos de Carmen entre las suyas, sus dedos entrelazándose naturalmente. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?», preguntó ella, aunque intuía la respuesta. «Por recordarme que la vida no se trata de contratos, sino de conexiones. No de posesiones, sino de presencias. No de apariencias, sino de esencias». Carmen apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro, contemplando el cielo estrellado de Aragón, tan diferente del de Madrid o Valencia, pero igualmente hermoso. «¿Quién lo diría?», comentó con una sonrisa, «que aquella chica asustada firmando un contrato en un sobre marrón terminaría aquí. A veces los contratos más importantes son los que no están escritos en papel», respondió él, besando suavemente su frente. «Los que firmamos con el corazón». Y así, bajo el cielo aragonés que había presenciado generaciones de la familia Mendoza, Carmen y Alejandro sellaron un acuerdo diferente al que los había unido inicialmente. Un acuerdo no de 7 días, sino de toda una vida. No basado en euros, sino en verdades. No firmado con tinta, sino con amor. Porque a veces los comienzos más improbables conducen a los destinos más perfectos. Y a veces, lo que comienza como un contrato puede transformarse en el compromiso más auténtico y liberador que 2 personas pueden compartir. El verdadero valor de un ser humano no se mide por lo que posee ni por lo que puede comprar, sino por su capacidad de amar y ser amado exactamente como es, como